Vamos a ir comenzando con la primera charla que trata sobre las emociones y las terapias holísticas. Tenemos dos invitadas de lujo, Silvina Pérez, conocida como Sil Pérez, coach holística, angióloga, especialista en biodescodificación emocional, y también tenemos a Blenda, especialista en registros akáshicos, canalizaciones energéticas, sanaciones, meditación y diversas técnicas para el aumento de la conciencia y la conexión con el propio ser, la conexión espiritual. Mi nombre, Marcela Mattioni, licenciada en Biología, posgrado en Intervención Ambiental, educadora ambiental del proyecto Bioceno Educa, productora y elaboradora de alimentos. Bueno, y hoy vamos a tratar temas como los sueños, los logros, cómo llegar a ellos con éxito, y diferentes herramientas para obtener el bienestar y el equilibrio emocional. Así que, como primer paso, la bienvenida a ambas invitadas, al público presente y a todos quienes estén escuchando estas charlas. Que bueno, tenemos la suerte de que van a ser grabadas, bueno, más que suerte, se puso mucho para hacer, no es suerte, que van a ser grabadas y después posteriormente las van a poder reproducir, escuchar y ver otras personas también. Así que, bueno, eso me parece genial. Bueno, ¿alguna vez les pasó que tienen sueños, que tienen metas que quieren cumplir y a veces es como que no podemos, hay barreras o cosas que no podemos pasar, y que como que no llegamos nunca a concretar lo que nosotros queremos? Esos sueños que a veces también con el tiempo y con la vida y con las cosas que nos pasan, se van perdiendo. Bueno, la idea es que hoy con estas terapias holísticas, las chicas nos cuenten qué herramientas, qué cosas podemos hacer para poder lograr estas metas, lograr estos logros. En el contexto de Neuquén Verde tenemos esta propuesta de replantearnos el modo de la vida actual, el modo de vincularnos, de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza. Y bueno, entonces les voy a presentar a estas dos personas que nos acompañan hoy. Sil Pérez, a mi izquierda, que bueno, como les comentaba, por ahí para los que se unieron recién, Sil Pérez, ella es coach holística, angióloga, especialista en biodescodificación emocional. Y bueno, justo tenemos la intervención externa, que bueno, cosas del aire libre. Y tenemos a Blenda, que es especialista en registros akáshicos, canalizaciones energéticas, sanaciones y meditación, a mi derecha. Así que bueno, bienvenidas. Y las invito a ustedes a que nos amplíen por ahí un poquito, que nos cuenten cómo fue su historia de vida, si nos inspiran también en esto de cómo concretar nuestros logros. Sí, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón, primero, más cerca al micrófono. ahí, así, más cerca. acá, así ahí se escucha. Se escucha mejor. Gracias. La falta de experiencia, ¿vieron? Con el micrófono. Primero, bueno, darle las gracias, buenas tardes a todos y decirle que me siento muy honrada de estar aquí junto a mi compañera de equipo, Blenda, donde podemos, bueno, aportarles un poquito nuestra experiencia y nuestros conocimientos que nos hagan bien a todos, ¿sí? Así que, gracias. Y les voy a contar, pero muy brevemente, un poquito de mi historia, ¿sí? Y mientras yo les cuento, cada uno sienta, ¿sí? También qué vinieron a hacer a este clan, a esta tierra, a esa familia. Voy a empezar siendo muy breve. Yo siento que lo mío, que me dedico a lo que me dedico, porque empezó allá, antes de bajar a la tierra, en un estado álmico. Una semilla que decía, bueno, te vas a ir a la tierra a trascender los abandonos y la desvalorización. Entonces aquí cada uno los invito a que piensen y sientan a qué vinieron a ese clan. Entonces, con esta semilla, imagínense, tuve que buscar la madre perfecta, no podía ser otra, ¿sí? Y esa mamá, que bueno, me gestó, nací y a los 9 meses de edad, esta mamá se va para siempre. A los pocos meses
mi padre se va a otra ciudad y quedo con la crianza de mis abuelos paternos, ¿sí? Donde esta niña tenía todo el amor que se puedan imaginar, pero el inconsciente biológico ya sabía de esta ausencia, ¿sí? Entonces era una niña muy solitaria y como en su mundo, absolutamente en su mundo, con su conexión a su forma, con los ángeles, maestros, y en especial con Jesús, desde muy chiquita. Y bueno, fueron pasando los años, esta chiquita creció y después vino otra etapa de abandonos. Los abandonos por muertes muy tempranas de los familiares que quedaban, empezando por mi padre y los abuelitos. Bueno, es aquí a donde esta joven es como que toca fondo de los fondos, ¿sí? Vayan sintiendo ustedes cuántas veces tocaron fondo de fondos y qué camino eligieron, ¿sí? Ahí aflora mi semilla, que es como diciendo, no te olvides que venís a trascender estas historias. No te podés quedar en el lodo. Y bueno, ahí lo primero que aparece es Reiki en mi vida. Les estoy hablando hace más de 30 años atrás. Y un escalón llevó a otro y a otro y a otro. Reiki Usui, Karuna, los arcángeles, Quan Yin, la instrucción de Luis Hay cuando vino a la Argentina. Todos esos tesoritos que me trajeron hasta aquí, hasta el hoy, hasta la biodescodificación. Y bueno, decirles que parte de esa misión de la semilla está cumplida, porque tengo una relación maravillosa con mis hijos, ¿sí? Marilyn, que anda por ahí, y Sebastián. Así que bueno, todos podemos tomar conciencia en esos momentos que parece que todo se termina y decir, yo vine a algo a este clan. Así que brevemente ahí ese es mi mensaje para empezar. Bueno, muchas gracias. ¿Y vos qué nos podés contar? Bueno, antes que nada, ¿se escucha? Sí, así, bien. ¿Ahí? Ahí se escucha ¿Bien? mejor. Okay. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Al igual que Silvina, también estoy, encantada con esta invitación, con tener esta hermosa oportunidad en un lugar tan hermoso y bajo el aura de estos maravillosos árboles. Agradecida. Bueno, el tema es más o menos el siguiente. Yo nací en la ciudad de Córdoba, me crié muy cerca del río Suquía, si algún cordobés sabrá de qué estoy hablando. Esto hizo que me enamore de la naturaleza, que tenga un contacto muy profundo con la naturaleza, y a su vez esto estimuló una serie de inquietudes de tipo espirituales y de tipo existencial. Alrededor de los 5 o 6 años tenía este tipo de inquietudes. Sin embargo, lamentablemente, así como decía Silvina, en el caso de mi familia habían otros temas para trascender. Específicamente, existió una situación de violencia de tipo emocional, psicológica y física. Esto hizo que, siendo niña entonces, me desvinculé de algún modo de mi ser y por lo tanto de mi misión en la tierra y de mi camino en la tierra. La parte positiva de toda esta historia es que por ese contacto con la naturaleza intuitivamente busqué sanarme a través de ella, siendo muy chiquita, y logré al menos mantener un cierto equilibrio, una cierta armonía. Esto me condujo a elegir ya en la adolescencia estudiar ciencias biológicas y posteriormente el doctorado en ciencias biológicas. Esto a su vez me llevó a que en el año 2000 me vine a vivir a Neuquén, específicamente a Villa Chocón con mi hija, para desarrollar la carrera de paleontología. Sin embargo, pese a que la carrera era maravillosa, muy interesante, esas preguntas que yo tenía de niña, esas preguntas existenciales, seguían sin respuesta. Esto me llevó que a los 49 años, cuando estaba por cumplir 49 años, decidí tomar coraje y arriesgarme a hacerme una apertura de registros akáshicos. Antes no me animaba. Y cuando tuve esa primera experiencia, les digo que mi vida cambió totalmente. ¿Cómo decir? Entré en contacto realmente con una realidad que no ni siquiera sospechaba que existía. A partir de allí me inicié en registros akáshicos, cambié totalmente mis hábitos de vida, mis hábitos alimentarios, comencé a hacer yoga, me inicié, y esto a su vez me llevó a comenzar a recordar, algo de que vamos a estar hablando hoy. Empecé a recordar quién soy, para qué vine a la Tierra, así como Silvina,
y a recorrer vidas anteriores, conocimientos previos, métodos, técnicas que empecé a aplicar primero en mí y después en otras personas. Y es así como llegué a este lugar. Así que bueno, en 2 palabras, esta es mi historia. Bueno, muy interesante, inspiradoras las dos historias y creo que valiosas, y sobre todo porque todo esto nos lleva también a pensar y a trabajar sobre los ejes que vamos a ver hoy, ¿no? Y el primero es el de las emociones. Y bueno, es evidente que para todas las personas el aspecto emocional es fundamental, y ya que de él depende la mayoría de los aspectos, ¿no? Como por ejemplo la salud, la felicidad. Y bueno, entonces las invito por ahí a hablar de este tema, ¿no? Sil, ¿qué nos podés decir al respecto? Las emociones. Así como tenemos las emociones hermosas, ¿sí? Las pasamos bien, una frecuencia alta, las reconocemos cuando están, ¿sí? Solemos tener de las otras, las emociones que nos frenan sobre respecto a esos sueños, como preguntaba Marce, ¿sí? Reconocer aquellas que nos ponen un freno, ¿sí? Y que generalmente son repetitivas, emociones que nos bajan la frecuencia, que son recurrentes. Esas emociones, cuando están todo el tiempo en nuestro campo, ¿sí? Se convierten en síntomas. Esos síntomas, desde la biodecodificación, siempre decimos que tiene una historia detrás, ¿sí? No son porque sí, tiene una historia detrás, tienen recuerdos no sanados. Entonces, ¿cómo las abordamos? Vamos desde el presente, desde lo que te esté sucediendo, ¿sí? Con ese dolor, con esa angustia, con ese freno, ¿sí? Desde ahí hacia atrás, hacia un pasado. Y cuando digo pasado, muchas veces, díganme, a ver qué piensan, van a decir, uy, pero el pasado ya pasó. Bien, el pasado, cuando quedó con distorsiones, con nudos, con situaciones no expresadas, está activísimo en el presente, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos hacia atrás, gracias al inconsciente que es atemporal, que él nos acompaña, podemos ir 10, 20, 100, 500 años atrás y él va a estar ahí, ¿sí? Le vamos a dar unas coordenadas y él se va a encontrar ahí. Entonces vamos a llegar a los ancestros, a que puedan también liberarse todo lo que les quedó inconcluso, y a través de ceremoniales, por supuesto, ¿sí? Y desde ahí empezar a reinscribir una nueva historia. Bueno, te doy el pie para que converses sobre los campos entonces. Perfecto. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, tal cual como dice Silvina, las emociones son fundamentales y naturalmente tienen conexión, o sea, las emociones del presente tienen conexión con el pasado. Yo ahora quiero complementar lo que ella acaba de explicar con algo que no siempre nos lo preguntamos y por allí creo que puede ser interesante pensarlo, y es dónde se producen las emociones, concretamente en qué parte de nuestro cuerpo, podríamos decirlo de algún modo, es que se producen las emociones. Bueno, desde la ciencia, la neurología, la neurobiología, las neurociencias, en términos generales, se sabe que las emociones tienen relación con algunas estructuras del cerebro. No vamos a entrar en esos detalles, pero es real, y esto está, digamos, muy investigado, que se conecta con parte del cerebro. Pero además de esto, todos sabemos, porque sencillamente lo vivimos, que las emociones tienen que ver con el corazón. Todos sabemos, ¿no? En algún momento lo sentimos en el corazón, no necesariamente en el órgano, pero de algún modo está conectado a él, y esto en realidad se vincula con un centro, el centro llamado cardíaco o anahata, donde en parte las emociones están conectadas. También existe otro centro, Manipura, que está, normalmente lo situamos como en el estómago, enfrente del estómago, que también interviene en las emociones, pero lo que más interviene, y no es tan conocido, es un campo energético llamado campo emocional. En realidad todos conocemos este cuerpo físico, pero es solo una parte de nuestro ser. Nosotros tenemos, todos los humanos, muchos otros campos energéticos que en conjunto constituyen el aura. Uno de estos campos, entonces, es el campo emocional. A su vez, el campo emocional, que es como una especie de prolongación de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Es como algo que nos excede. Tiene 3 partes distintas, como 3 áreas. Una parte interna, que es el campo emocional inferior, una parte media
y una parte externa que es el campo emocional superior. Y acá vamos a lo importante. En el campo emocional superior se generan las emociones elevadas. ¿Qué emociones? Esas que todos quisiéramos tener, ¿no es así, Silvina? Emociones que tienen que ver con el amor a la vida, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a Dios, diosa, creador, el agradecimiento y otros. En el campo medio se generan emociones como la curiosidad, la empatía, el interés, o sea, son medias. Y en el campo inferior es donde se generan las emociones que deberíamos evitar. La ira, la tristeza, la angustia, el rencor, el asco, por ejemplo. Lo importante de esto es tomar en cuenta la importancia de estimular el campo emocional superior y medio y evitar estimular el campo inferior. Porque, como decía bien Silvina, las emociones bajas, como la tristeza, la angustia, nos hacen daño y finalmente nos enferman en todos los aspectos, emocional, psicológico, espiritual y físico. Y en cambio, las emociones altas son aquellas que nos mantienen armónicos y sanos en todos los sentidos. Este es el pequeño aporte que quiero hacer en relación a las emociones. Después vamos a tener momentos para charlar y para escuchar algunas preguntas. Bueno, el segundo tema o eje es las causas, ¿no? El por qué. Así que ahí sobre este tema vamos a hablar con Silvina. ¿Qué nos querés decir? Bien, les puedo aportar, más allá de lo que dijo Brenda, también explicado, vamos a recordar los que les conté recién, ¿no? Hay códigos, hay situaciones, hay distorsiones que vienen desde los ancestros. Nunca hay culpables, jamás hay culpables, ¿sí? Solamente recuerden que hay códigos que vienen viajando en el tiempo. Entonces, cuando nosotros viajamos en ese tiempo hacia ese aparente pasado, como les contaba hoy, ¿sí? Vamos a sanar el origen, vamos a sanar el tiempo, justamente, ¿sí? Ese es el propósito. Pero más allá de ir a través de ceremoniales al árbol, a los ancestros, un lugar a donde no podemos dejar de ver en biodecodificación y de ingresar es al útero, ¿sí? Regresar a la etapa intrauterina. ¿Por qué ahí? Porque todas las emociones de esa madre, absolutamente todas, las lindas y las no tanto, fueron por ese cordón umbilical como un alimento emocional, ¿sí? Hacia el bebé. El bebé cada día crecía más, tenía más celulitas, se desarrollaba, estaba perfecto, estaba sano. ¿Y qué dijo el inconsciente biológico? Dijo, pero esto es perfecto, porque el inconsciente biológico lo que quiere es garantizarse nuestra supervivencia. Entonces, vamos a suponer que esa mamá tenía miedo, ¿sí? Entonces, esa emoción iba y alimentaba emocionalmente, ¿sí? En una memoria celular a este bebé. Entonces, ¿qué sucede acá? Nacemos, crecemos y después volvemos a recrear el ambiente uterino. Necesitamos ese código, ¿sí? En nuestros vínculos, en el trabajo, en las relaciones, en todos lados va a estar ese código. Llámese miedo, angustia, carencia, todo lo que esa mamá haya sentido, ¿sí? Siempre se puede desprogramar. Podemos volver a ese estado intrauterino y sí, por supuesto, a través del amor, ¿sí? A través del amor pleno, devolverle a esa madre esas distorsiones. Porque recuerden, no hay culpables, solo códigos. Y esa mamá también, cuando lo realizamos, tiene la oportunidad bellísima de liberarse ella, ¿sí? Con su madre, con nuestra abuela. Y así, es maravilloso volver al útero. Y podemos. Bueno, ¿y qué nos podés decir sobre las causas? Sí. Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo con lo que acaba de plantear Silvina, porque justamente de eso se trata. Hay muchas cosas en común entre la biodecodificación y los registros akáshicos, porque básicamente somos humanos y es lo mismo. Y justamente, como ella decía, siempre el estado emocional actual siempre va a obedecer a causas pasadas, exactamente lo mismo. Podemos hablar de un pasado reciente, de algún modo, o un pasado más lejano. Al igual de lo que ella mencionaba, cuando uno hace una línea de vida, en esta vida en particular de cualquier humano, se inicia en el momento de la concepción, ¿sí? Entonces las causas empiezan ya en ese momento, luego durante la gestación, en el tiempo perinatal,
y en distintas etapas de la niñez, la adolescencia y más aún. Lo cierto es que, por ejemplo, a través de registros akáshicos se puede acceder a esas causas en esos tiempos. Y voy a dar, este ejemplo que ella planteó justamente de la mamá. Por ejemplo, a veces sucede que una persona se siente de algún modo que no confía en sí misma, le falta confianza. Y en una apertura de registros akáshicos se puede detectar que, por ejemplo, cuando su mamá estaba gestándolo o gestándola, se sintió de algún modo abandonada o poco protegida o poco contenida, y esas emociones de la mamá justamente pasaron al niño o niña y quedaron como en una impronta generando ese estado de poca confianza. Ese es un caso bastante frecuente. Ahora, la realidad es que además de llegar hasta el inicio de la vida, las causas pueden ser anteriores. Y acá en esto ya hay algo distinto con biodecodificación. Sucede que el alma no existe solo mientras estamos en la tierra. Nuestro espíritu trasciende las vidas. Obviamente esto, queda abierto a lo que cada uno considere y lo que crea, pero yo, hablo desde mi experiencia, mi propia experiencia. El alma nos precede a esta existencia y luego continúa en otras experiencias. Y lo cierto es que muchas veces las personas tenemos algunos síntomas emocionales que no podemos explicar por causas de esta vida en particular. Voy a dar un ejemplo concreto para que sea más fácil de comprender. Algunas personas a veces experimentan fobias, por ejemplo, fobia en relación al agua, sobre todo ríos, lagunas o el mar, mucho miedo de ahogarse, o fobia en relación al aire, por ejemplo, no pueden subir a un avión. A través de registros akáshicos, esto sucede, frecuentemente se puede acceder a hechos de otras vidas, por ejemplo, haber tenido un accidente en relación al agua o haber muerto ahogado, o por ejemplo haber experimentado una caída de avión o algo similar. Entonces, realmente las causas pueden estar en esta vida y más lejos todavía. Por último, quiero traer una palabra que hoy se está escuchando mucho en Occidente, pero su origen es oriental, que es la palabra karma. Todavía escuchamos hablar de karma y vaya a saber qué significa, ¿no? Tiene muchas acepciones. Lo cierto es que el karma no es ni más ni menos que la ley de causa y efecto, ¿sí? Es una ley cósmica que tiene que ver con la correspondencia. Si yo cultivo amor, mañana cosecho amor. Si cultivo miedo, mañana, será miedo aún superior. Lo cierto es que todo lo que hacemos condiciona nuestro futuro. Esta vida condiciona la próxima vida y las vidas anteriores condicionan esta vida y así sucesivamente. Entonces, si vienes en dos palabras, creo yo que lo importante es tomar conciencia de qué es lo que estamos sembrando, porque mañana sí o sí lo vamos a cosechar. No solo en otra vida, en esta propia vida, ¿sí? Esto en relación entonces a las causas y a las emociones. Genial y muy rico lo que nos compartís. Respecto de esto también tenemos otro eje para desarrollar, que es la sanación. Y ahí, ¿qué nos podrías decir? Bien. Estos códigos que hablábamos hoy, ¿sí? Que vienen viajando desde un origen, ya sea desde los ancestros, luego del útero, en diferentes líneas de tiempo. La maravillosa noticia es que se puede desprogramar, ¿sí? Y podemos, como les comentaba, viajar porque el inconsciente es atemporal, es obediente, ¿sí? Es obediente, por eso somos autorreparables todos los humanos. A la nueva interpretación que vos le des, las nuevas líneas que le reinscribas. Para esto, más allá de viajar en el tiempo, de que es obediente, tenemos que tener algo en cuenta con lo que con lo que iniciamos en la charla, ¿no? ¿Por qué a veces no se nos dan este sueño, esta meta o este proyecto? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el freno? El inconsciente biológico, de nuevo, como quiere garantizarnos nuestra supervivencia, les voy a dar un ejemplo y todos pregúntense, ¿para qué cosa buena por el momento no se me está dando tal cosa? Un ejemplo es una mujer que quiere quedar embarazada y por el momento no puede, hizo todos los tratamientos sabidos y por haber y no lo logra. Si conocen a alguna, acá les dejo un dato. Y le podemos preguntar, ¿sabes
de alguna abuela, ancestra, madre, abuela, bisabuela, que haya tenido algún hecho impactante, doloroso en el parto? Que haya muerto el bebé, o un no nacido, o abortos, o violencia, ¿sí? Entonces todos esos programantes llevan a ese inconsciente biológico a agarrar a la descendiente y decirle, vos no vas a quedar embarazada, porque allá atrás pasó un hecho muy, pero muy, muy desgarrador, ¿sí? En tu plan, y quedó abierto. Entonces te va a proteger, y muchas veces también te va a proteger de que no tengas pareja, ¿sí? Porque para el inconsciente biológico necesitas un compañero para tener ese bebé, ¿sí? Entonces tenemos que mirar todos esos para qué no se nos está dando lo que queremos aún, y viajar a ese inconsciente biológico. ¿De qué me quiere prevenir? ¿Sí? Quiero una casa y todavía no lo logro, un terreno o lo que sea, ¿sí? En todas las áreas de la vida plantearnos esta pregunta, el para qué, de qué me está cuidando ese inconsciente. Y una vez que reinscribimos, después de desprogramar una nueva historia, empezar a actuar en coherencia, ¿sí? En pos de nuestros sueños. ¿Qué quiere decir? Estar atentos, como hablábamos hoy, con la frecuencia, ¿sí? Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo accionamos. Tenemos alrededor de 50.000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% es en negativo. ¿Y saben qué? Acerca de nosotros mismos, ¿sí? Con ese que los vamos criticando, ese pajarito, taca, 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 taca. Entonces ahí poner un stop. Y si realmente queremos que se abran nuevos surcos neuronales, necesitamos sostener una frecuencia alta de amor, de proyectarnos en esa meta, visualizarnos y encaminarnos hacia allá, más allá de la desprogramación, sostener esto, ¿sí? Y eso cada uno es como, bueno, hacerse cargo, hacerse el momento, hacerse el tiempo de cambiar estos hábitos. Y claro que se puede, porque todos esos sueños que cada uno queremos lograr están como esperando que nosotros demos ese paso. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias por el dato, y la verdad que todos queremos concretar nuestros sueños y nuestros logros. Así que bueno, al respecto, ¿qué nos podés decir de la sanación también? ¿Se escucha ahí? Sí. No. ¿Ahí se escucha? Sí. Ok. Bueno, de nuevo, totalmente de acuerdo con lo que dice Silvina. Lo importante de todo esto, y eso es lo emocionante, y por eso estamos acá, es que todos podemos cambiar nuestra vida. Esa es la buena noticia. No importa qué karma traigamos, no importa. Todo es superable, y para eso, necesitamos entrar en contacto con nuestra conciencia. Bueno, acá yo les voy a compartir cuál es el aporte de los registros akáshicos, ¿sí? Como herramienta. En primer lugar, les quiero comentar, como recién mencioné, que a través de los registros podemos acceder a información de nuestra vida, en realidad presente, pasada y más atrás, ¿no? De otras vidas anteriores. Ahora, esa información, una cuestión sería, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está esa información? Es como una biblioteca, ¿dónde está? Es bastante complejo, pero lo cierto es que existe en una dimensión que por ahí va a sonar un poco loco, pero existen 11 dimensiones de la existencia, no solamente humana. Y está en la 11ª dimensión, la número 11. A su vez, esa información que está en estos registros, que son como una gran biblioteca, entre comillas, se conecta con algunos de nuestros campos energéticos, ¿sí? Con nuestro aura. Entonces, podemos acceder a través de esos campos a esa información y traerla al presente, actualizarla, hacerla consciente, ponerla en palabras, en eso se parece bastante a la psicología, y luego tomar decisiones y generar cambios. Acá viene una cuestión. Uno puede recibir mucha información muy interesante, pero sí o sí necesitamos hacernos cargo de esa información, tomar decisiones, y tenemos que aplicar la voluntad. Me imagino que con Bio debe pasar lo mismo, ¿cierto? Si recibimos información y decimos, ¡ay, qué interesante que estuvo esa apertura!, y lo dejamos durmiendo, no pasa nada. Pero si nosotros nos comprometemos, realmente empiezan los cambios. Otro aspecto interesante de la apertura de registros akáshicos
es que nos damos cuenta, imagínense, uno va a ver a alguien que no nos conoce y de pronto nos empieza a hablar de alma y obra, alma y vida, como se dice, de nuestra persona. Y ahí nos damos cuenta que realmente existen seres, que son los guías espirituales, que están compartiendo esa información. Son ellos quienes bajan esa información. Entonces, uno empieza a sentir que no está solo, que realmente estamos acompañados por estos seres, guías espirituales, que a su vez son ayudantes, ni más ni menos que Dios, diosa, creador, creadora, o como ustedes le quieran llamar. Entonces, uno siente que estamos cuidados, que somos amados, que estamos protegidos, asesorados, como suelo decir en broma. Y además de esto, que no tenemos solo una vida, sino que tenemos muchas vidas, y a su vez esto hace sentirnos que somos parte de un sistema. Es decir, esta vida es una entre otras, como si fuera un collar de perlas. Y a su vez todo tiene un propósito. Entonces, cuando sabemos que tenemos un propósito, que existe un plan para nuestra vida y un plan más abarcativo, que bueno, no vamos a entrar en detalle, pero hay planes para todos los niveles, y que siempre podemos sanar, que tomando decisiones hoy podemos modificar nuestro karma, que no es para nada una maldición, sino todo lo contrario, algo para trabajar. Entonces, la verdad es que empezamos a sanar. Por lo menos yo sané muchas cosas desde esa infancia que les conté, cuando a los 49 años, miren que ya era bastante grandecito, tengo 55, cuando recién ahí me animé a entrar en contacto con esta realidad. Así que bueno, esto es lo que se puede lograr a través de los registros. Bueno, muy interesante y da para hablar muchísimo, ¿no? Pero tenemos, el tiempo es escaso, por lo tanto, las chicas nos propusieron hacer unas experiencias. No sé si están dispuestos. Sil va a trabajar con todo el grupo presente. Así que bueno, te dejo los detalles. Gracias. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren que viajemos un ratito? ¿Sí? Bueno, pueden cerrar si gustan los ojos, ¿sí? Solamente para no distraerse y abrir los ojos del alma. ¿Sí? Y los invito a que sientan y piensen cuál es ese conflicto, cuál es lo que hoy, ¿sí?, sentís en ese freno. Tenés la meta y no podés llegar, ¿sí? O lo que sientas que te baja la frecuencia. Ponerle un nombre a eso, sentilo, ¿sí? Es una emoción, es una situación, es algo en la biología. Tenelo ahí. Bien, entonces ahora puedes inhalar y exhalar y sentir como tus guías, tus maestros, tus seres de la luz, te llevan desde este espacio, este momento, hacia atrás, hacia un pasado muy liviano, vas como volando, flotando, hacia la última vez que te sucedió esa situación discordante. Puede ser hace un día, hace 10 o hace un mes, fíjate, o hace un poquito más. Y sitúate en ese lugar, como si vivieras una película y vos estás adentro, ¿sí? Y mirate, observate, ¿qué está pasando? ¿Qué sentiste? ¿Qué estás pensando? ¿Sí? Visualizá y sentí esa emoción. Mírate a los ojos, fíjate en qué lugar del cuerpo quizás la guardaste. Y ahí, déjalo abierto para empezar a reconocerlo y liberarlo. Y desde ese momento, nuevamente conectados con tus guías, seres de luz, maestros, te sacan de esa escena y te van a llevar a la mitad de tu vida. Y de nuevo, deja que se abran situaciones, lugares, donde de nuevo está ese código, está esta situación. Encontrala porque está ahí. Diferentes escenas, personas, vínculos, pero está ahí. Lo que sentiste, volvelo a encontrar. Identificalo, reconocelo, fíjate lo que sentís, lo que te está pasando, lo que te callaste, lo que guardaste, ¿sí? Reconocelo. Y de nuevo, si lo alojaste en algún lugar del cuerpo, también, míralo. Y ahora, desde ahí, nuevamente, saliendo con tus guías, maestros, seres de la luz, te llevan hacia atrás,
Vas viendo ese código, cuántas veces estuvo ahí presente y no se solucionó. Siguió como anudado, como si tuvieras mamushkas o mamushkos, ¿sí? Que se van abriendo y te van mostrando. Esas diferentes edades te van mostrando todo lo que quedó guardado, todo lo que quedó anudado, petrificado. Y desde ahí vas viajando hasta tu chiquita, tu chiquito, de unos 7 años. Y ponete al lado, sentí que te pones al lado de esa criatura, la abrazás fuertemente, que te reconozca que venís desde este futuro y decirle que estás ahí para ella o para él, que venís a rescatarla, que venís a rescatarlo. Y mirale a los ojos que te va a decir qué necesita que empiece a desatarse. Mirarle a los ojos. Bien, ahí una vez que sienta su respuesta, abrázalo fuerte, 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 fuerte y dale la mano. Y ahora hacia atrás, pasando por su primer añito de edad, sus primeros meses. Y ahora, fácilmente, de la forma que te lo imagines, cuando yo cuente 3, sentí que estás dentro del útero de tu madre. 1, 2, 3. Ahí estás, en el mes de gestación que sientas. Tocarse cordón umbilical y sentí qué le está pasando a mamá. Qué emoción llega de ella hacia vos. Y amorosamente, con todo el amor, puedes decirle internamente: mamá, te amo profundamente y te agradezco la vida, pero esto es tuyo, te lo devuelvo, no lo quiero llevar a mi futuro. Y sentí como esta mamá amorosamente lo toma y te agradece porque ella también va a tener la oportunidad de liberarse. Y desde ahí, siempre guiada o guiado por tus seres de luz, maestros y guías, vas a pasar por el momento de concepción y rápidamente por una columna de luz, atravesando todos los planos de existencia, vas a llegar a la divinidad, al eterno, a Dios, al creador, como te guste llamarlo, al todo. Y ahí están todos tus ancestros, los que conociste, los que no. Y ahí en esa energía pura, porque no hay cuerpo, solo energía, te entregan todos sus dones, todos sus talentos, todas sus virtudes. Y te llenas como en esferas de colores, ¿sí? Y abrazándote etéricamente. Y bajás en gratitud eterna, como un rayo de luz, a ese útero elegido, llenando con todos estos dones, virtudes y regalos a esa mamá, a ese papá, y avanzás hasta ese chiquito o chiquita, ¿sí? Que te mostró que le estaba sucediendo. Y llenalo con esos regalos y virtudes. Y avanzá, y llená con todos estos regalos y virtudes y dones de cada uno de los ancestros a todas esas partes que se abrieron, ¿sí? Y cambia esa frecuencia, dale confianza, dale seguridad, dale alegría y decirle: vos podés, vos lo vas a lograr. Y así va llegando a este instante, ahí. Pero antes de abrir los ojos, visualizate en tu casa, donde vos vivís, y esa energía que trajiste de los ancestros, déjala en tu casa, ahí en las paredes, en el techo, en la puerta, en toda tu casa, llenala con los dones y los regalos de los ancestros. Una frecuencia altísima en tu casa, y abraza a tus seres queridos con esta frecuencia. Y ahora visualizate como en un camino que se abre, dando nuevos pasos, ¿sí? Hacia tu meta, tu propósito, tu logro, tu sueño. Avanzá. No te detengas. Avanzá con todo detalle. Internamente podés decirte: a partir de hoy avanzo con... Y eso llenalo vos. Ahí, guardalo, y que toda esa energía embeba cada una de tus células, cada molécula, cada átomo, electrón, el agua de tu cuerpo, tus huesos, todo tu ser. Y sentite en una altísima frecuencia. Que todos tus sueños se hagan realidad. Que así sea.
muy despacito podés volver. Bueno, muchas gracias, Silvina. Bueno, contarán ustedes la experiencia que han vivido. Yo acá arriba del escenario no la hice, les digo, pero sí vi que muchos de ustedes se compenetraron, cerraron los ojos, hicieron y bueno, pudieron vivir esta experiencia. Bueno, ya estamos finalizando con esta charla. Yo desde mi parte les agradezco enormemente haber compartido este momento, este espacio de charlas con Silvina y con Blenda. Blenda, en cuanto a la experimentación, por ahí tenemos los registros acá, chicos. ¿Se escucha ahí? ¿No? Hola, hola. Hola, ahí está. Bueno, por una cuestión de tiempo, porque luego vienen otros disertantes, invito a las personas que tengan interés en tener una brevísima experiencia de lo que es una apertura de registros acálicos a la acá en la carpita que está acá al lado. Sí, donde ahí dice biodiversidad. Exactamente, donde dice biodiversidad, pueden ahí, nos encontramos y hacemos una pequeña práctica para que vean de a uno de qué se trata, ¿sí? Así que simplemente lo vamos a correr físicamente, pero lo vamos a hacer. Así que están invitados, ¿sí? Invitados e invitadas, en un ratito nos vemos allí. Bueno, les agradezco un montón. Acá tenemos entonces, como habíamos comenzado esta charla, de cómo concretar nuestros logros, algunas herramientas, como para poder hacerlo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Silvina, y gracias a todas las personas presentes. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias a todos. De corazón.